Bienvenidos a esta subpráctica número 4 de simulación de procesos en Microsoft Excel. Esta es la última práctica de distribuciones de probabilidad empíricas y trata sobre la venta de saborizantes de aguas frescas. Aquí la empresa lo que busca determinar es la utilidad diaria que se espera obtener al abrir una sucursal en una región donde el clima es muy variable. Se muestra aquí la tabla de distribuciones de probabilidad del clima. Puede ser caluroso, templado, frío o helado. Y la venta de agua, su comportamiento dependiendo del tipo de clima que se tenga. Por ejemplo, en clima caluroso hay un 10% de probabilidades de vender 50 litros diarios, un 30% de vender 100 litros y así sucesivamente dependiendo del clima. Entonces, aquí también se nos da el costo de producción diario de los saborizantes, que es de 1,000 pesos, y el precio de venta del saborizante por litro. Aquí los que nos piden pues es realizar un estudio completo de simulación para estimar la utilidad diaria de la venta de saborizantes. Procedemos entonces a elaborar las tablas de distribución para cada uno de los datos que nos dieron. En este caso, para el tipo de clima, para los litros que se venden por día, dependiendo de si el clima está caluroso, templado, frío o helado. El procedimiento es el mismo que ya hemos hecho anteriormente. Vamos a determinar las probabilidades acumuladas. Aquí, por ejemplo, D, A, y vamos a poner aquí el clima. Entonces, D, acordémonos, hay que recordar aquí que se inicia siempre en 0, el número aleatorio. En A vamos a poner el valor de la probabilidad, que es este de aquí. Y en el siguiente, en la columna D, vamos a poner el valor anterior que el que se encontraba en la celda anterior de la columna A, aquí. Okay. Enseguida ponemos igual la suma de la probabilidad que tenemos en la columna D más la probabilidad para el clima, en este caso templado. Damos Enter, seleccionamos los valores, arrastramos, aquí ya tenemos las probabilidades. Y aquí es lo que vamos a hacer, pues es a partir ya de los valores de probabilidad que nos dan aquí, para comparar los números aleatorios y que ya dependiendo del valor nos dé el clima. En este caso yo voy a utilizar únicamente la inicial de cada clima. Por ejemplo, aquí voy a poner la C para indicar que es un clima caluroso, la T para indicar que es un clima templado, la F para el clima frío y la H para el clima helado. Le doy el formato ya de tabla. En este caso aquí está, ya con el formato correspondiente. Esta sería la primera tabla para que el número aleatorio me busque qué tipo de clima va a tener ese día simulado en particular, o cada día que se simule. Hacemos el mismo procedimiento con las siguientes 4 tablas. Como pueden observar, aquí tengo ya mis 4 tablas: la tabla de probabilidades acumuladas para el clima, la tabla de probabilidades acumuladas para la venta que se espera dependiendo las probabilidades de venta para días calurosos, las probabilidades de venta para días templados, las probabilidades de venta para días fríos, aquí está mal, aquí es para días fríos, y las probabilidades de venta para días helados. Entonces, esto se hace de igual manera como lo venimos trabajando en las simulaciones anteriores. Por ello no consideré necesario explicar la forma en que se hicieron las tablas. Ahora bien, ya con estos datos vamos a simular los días. Si se observan aquí en este problema, yo no indiqué cuántos días hacer la simulación, ni les pedí tamaño de corrida o número de réplicas a realizar, porque estas son decisiones que ya ustedes como ingenieros deben de tomar. Ahorita yo la única parte que voy a realizar va a ser el modelo piloto. En este caso, como vamos a simular días, a mí se me hace interesante, ya es mi decisión, cada quien tome la suya, de simular 6 meses de operación. Si estamos hablando de un año o que cada mes tiene 30 días, perdón, en 6 meses pues van a ser 180 días, que es la simulación que en este caso yo voy a hacer. Entonces la primera columna va a ser el día y va a ir del 1
al 180. Igual ustedes la pueden hacer de 360 días, un año, 2 años, no sé. Ya eso es decisión de ustedes, ¿ok? Yo esto es simplemente para efectos de explicar cómo realizar la simulación. Ok, entonces 180 días en mi caso. Aquí están ya. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí enseguida? Ahora sí vamos a determinar qué clima es el que se va a presentar ese día. Para ello voy a hacer aquí un poquito más grande la columna, o bien la dejo del mismo tamaño. Voy a poner RN para decir que es un número aleatorio, ¿sí? Para no utilizar la nomenclatura completa. Ok, la fórmula que ya la conocemos, la fórmula para generar números aleatorios. Cuando aparecen estos símbolos de número, quiere decir que el número no alcanza a colocarse completo en la columna, únicamente hay que hacerla más grande para que pueda observarse. Damos doble clic y ya con esto generamos los números aleatorios para poder identificar qué tipo de clima va a ser ese día. Entonces la siguiente columna va a ser clima. Y aquí, de igual manera como lo hemos hecho hasta el momento, va a ser con la función de buscar B, para buscar el valor que está aquí enseguida en esta matriz que está aquí. Recuerden el F4 para dejar fija la matriz, después decirle en qué columna está el valor que buscamos, que aquí en este caso sería la 3, y utilizaremos verdadero para una coincidencia aproximada. Cerramos y ya con esto ya nosotros obtenemos, por ejemplo en mi simulación, el día 1 va a estar un clima templado. Entonces arrastramos la fórmula y ya con ello tenemos el clima que se va a simular para cada uno de los días. Ok, ya que tenemos esto, ¿qué es lo que sigue? A partir de aquí vamos a determinar, por ejemplo, si este día es caluroso, la siguiente opción es determinar cuántos litros voy a vender, ¿verdad? Seleccionar la tabla que corresponda dependiendo del clima que esté haciendo y buscar el número aleatorio en esa tabla propiamente dicha. ¿Okay? Lo que voy a hacer aquí es una fórmula muy utilizada para comparar. Básicamente hay varias maneras, ¿verdad? Esta es la manera que considero un poquito más apropiada porque utiliza menos columnas. Hay diferentes formas, cada quien lo puede hacer de la manera que considere conveniente. En este caso voy a unir un poquito más las tablas para poderlas visualizar. Voy a cerrar aquí estas columnas. Ok, bien, bueno, ahí alcanzo a visualizar al menos la mayoría para poder hacer la fórmula. La siguiente columna se va a llamar litros. Bueno, en este caso vamos a generar el siguiente número aleatorio para compararlo con alguna de las tablas y determinar cuántos litros se van a vender. Entonces esta columna también se va a llamar RN, de número aleatorio, y también en esta vamos a generar con la fórmula de aleatorio. Ok, aquí está, recuerden, es aleatorio, abrir y cerrar paréntesis. Ok, ya tenemos el número aleatorio. Listo. Ya generamos el clima que va a existir ese día, el número aleatorio para buscar los litros. Ahora, aquí vamos a poner litros vendidos. Ok, ya con estos litros vendidos, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Primero, dependiendo del clima, se va a utilizar alguna de estas 4 tablas que están aquí. Entonces la fórmula que voy a utilizar va a ser una fórmula que se llama si. En caso de que tengan teclado estadounidense es if, en español es si, y voy a abrir un paréntesis. Si se fijan, la sintaxis me pide una prueba lógica. La prueba lógica que voy a hacer yo ahorita es de comparar si la celda del clima es igual, y voy a abrir unas comillas, a la letra C. Hay que escribir la letra tal cual como la pusimos en esta tabla. Como yo las puse en mayúsculas, aquí la voy a poner
en mayúsculas y entre comillas, ¿ok? Esa es mi prueba lógica y voy a poner un punto y coma. Después me dice la sintaxis, valor sí verdadero, es decir, si la celda que estoy señalando realmente tiene un valor C, eso para mí indica que es un día caluroso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar verticalmente en esta tabla el valor aleatorio, que voy a escribir la fórmula de buscar B. Buscar B, abro paréntesis, el valor que voy a buscar, ¿cuál va a ser? Pues va a ser este número aleatorio de aquí, punto y coma, señalo la matriz donde lo voy a buscar, que es en el de caluroso. Recuerden dejarla fija con un F4, punto y coma, la columna donde está el valor que voy a rescatar, que es la columna 3, punto y coma, señalamos verdadero y cerramos el paréntesis. Ya con esto yo ya le estoy diciendo con la fórmula que si ahí hay una C, busque el número aleatorio en la tabla de caluroso y después pongo otro punto y coma. Ahora le voy a decir ¿qué va a pasar si es falso? Pues si es falso quiere decir que va a estar en la otra tabla, en una de las otras tablas. Aquí voy a abrir otra fórmula de sí y abro otro paréntesis. Ahí voy a hacer otra prueba lógica. Le estoy diciendo que si no es C, pues ahora voy a buscar otro valor. Entonces, sí, abro paréntesis, vuelvo a señalar la celda del clima aquí. Igual, abro comillas y voy a poner la siguiente letra que puede ser, que es la T. Recuerden, si está en mayúsculas, la pongo en mayúsculas también. Y cierro las comillas. Pongo un punto y coma. Ahora voy a escribir la fórmula para buscar los valores. En este caso, si hay T, quiere decir que es un día templado. Por lo tanto, donde va a buscar va a ser en la segunda tabla, en la tercera, en esta donde tienen los litros por día templado. Vamos a poner entonces, ya pusieron el punto y coma, sería buscar B, abro el paréntesis, selecciono el número aleatorio con el que estoy buscando los litros vendidos, que va a ser este de aquí otra vez, punto y coma, la matriz donde voy a buscar ahora va a ser la matriz del día templado, que va a ser esta tabla, F4 para dejarla fija, punto y coma, columna 3, punto y coma, verdadero, y cerramos paréntesis. Vuelvo a poner otro punto y coma y vuelvo a escribir otro sí para hacer otra búsqueda. Ahora mi prueba lógica, ¿cuál va a ser? Pues que esta celda del clima, si es igual, le pongo el signo de igual, abro comilla, escribo la siguiente letra que es la F de frío, F, cierro comilla, punto y coma. Ahora le voy a decir que si ahí dice F, punto y coma, ahora voy a poner la fórmula que va a utilizar en el caso de que sea frío. Es decir, va a buscar verticalmente en la tabla de frío. Vamos a escribir buscar B, abro paréntesis. El valor buscado, ¿cuál va a ser? Pues el número aleatorio, el mismo aleatorio, que es el que está en la celda, en mi caso en la celda de 9. Lo selecciono, punto y coma. Selecciono la matriz, en este caso va a ser la de frío, que va a ser esta de aquí. Un F4 para dejarla fija, punto y coma, columna 3, punto y coma, verdadero, y cerramos paréntesis. Ya con esto ya es la búsqueda que va a hacer en caso del frío, punto y coma. Me falta todavía otra comparación, me falta la del clima helado, entonces voy a abrir otro sí, abro un paréntesis. La prueba lógica ahora va a ser que ese número la celda del clima igual, abro comillas, a H de helado. Recuerden escribirlo exactamente igual, cierro comillas, punto y coma. Ahora voy a escribir la fórmula para el clima helado, que va a ser buscar en la tabla del clima helado. Entonces sería buscar B, abrir paréntesis, buscar el número aleatorio de aquí, punto y coma, en la matriz de los días helados, que va a ser acá, dejando fijo la matriz de los días helados, punto y coma, columna 3, punto y coma, verdadero, y cierro todos los paréntesis. Fíjense, cierro uno y se me van marcando como en negrita los que estoy cerrando. Cierro otra vez, voy a cerrar hasta que ya cierre todos los paréntesis que dejé abiertos. Miren, aquí ya se cerraron completos, fueron un total de 5 paréntesis. Doy enter y en automático, con esta fórmula que está un poco larga,
podemos identificar los litros por día que se van a vender. Repito, esta fórmula lo que hace es comparar la celda del clima y dependiendo del valor que tengamos aquí, va a ser la búsqueda de este número aleatorio en una de las 4 tablas, dependiendo del clima. Entonces con esto nosotros ya tenemos automatizado ese proceso con la fórmula del sí. Es una de las fórmulas más utilizadas en simulación porque permite comparar y permite decidir por varias alternativas dependiendo de los valores que se tengan. Entonces ya que tengo esta fórmula, ahora sí la arrastro y ya tengo yo los litros vendidos en cada uno de mis 180 días simulados. Ok, ¿qué vamos a calcular ahora? Al empresario le interesa conocer la utilidad promedio diaria. Entonces ahora lo que vamos a hacer enseguida es la columna de utilidad. Esta va a estar en dinero, esta va a estar aquí en dinero. Entonces, ¿y qué va a hacer? Regresando aquí a la presentación, aquí nos dice que el costo de producción diario es de 1,000 pesos y que el litro lo vende en 50. Ok, con estos datos vamos nosotros a calcular la utilidad promedio diaria que tiene. Para ello, lo que vamos a hacer aquí es en la utilidad, ¿cuál va a ser? Bueno, cada litro lo vende en 50 pesos. Entonces va a ser 50 por los litros vendidos que están aquí. Y a esa cantidad, que es el ingreso total, le tengo que restar los 1,000 pesos de costo diario de producción. A este le doy formato de pesos aquí, porque estamos hablando en dinero, para poder determinar la utilidad que está obteniendo en cada día. Esta fórmula la arrastramos y ya de esta manera generamos la utilidad diaria que está obteniendo esta empresa. Ok, bien. Voy aquí a agregar unas filas más para agregar los estadísticos que necesitamos para el modelo. Hay que recordar que los estadísticos, los básicos, es el promedio y la desviación estándar, y que además agregamos el valor máximo y el valor mínimo. Entonces aquí ya lo que vamos nosotros a hacer, bueno, le voy a dar el formato de tabla a mi modelo de simulación. Ok, y vamos a generar aquí. Bien, ya está. Vamos a ponerle ya color. Y a mi variable de interés, que en este caso va a ser la utilidad diaria, le voy a cambiar aquí los colores para poderlo ubicar, ¿verdad? Que es nuestra variable de salida para este modelo de simulación en particular. Bien, aquí vamos a poner entonces los estadísticos. Voy a copiar este formatito, lo voy a llevar aquí arriba, voy a poner estadísticos. En este caso va a ser el promedio, la desviación, el máximo, que sería la utilidad máxima, y el mínimo, que sería la utilidad mínima. Las fórmulas, recordémoslas, es promedio, abrir paréntesis y seleccionar todas las celdas de la utilidad diaria. Para desviación aplica lo mismo, nada más la fórmula es desbest.m de muestra, abrir paréntesis y seleccionar todos los datos. Para la parte, estamos hablando de dinero, entonces también le voy a dar formato de dinero. El máximo va a ser igual, max, y seleccionar las celdas. Igual para el mínimo, min, abrir paréntesis y seleccionar todos los datos. Pues ya con esto, fíjense bien, por ejemplo, aquí lo que me indica es que en promedio está obteniendo para esta simulación, para esta réplica, 4,966 pesos de utilidad diaria, con una desviación de 4,620 pesos, una desviación pues muy considerable. Que va a haber días que la utilidad diaria va a ser incluso de 14,000 pesos, pero va a haber días que va a perder 1,000 pesos. ¿Por qué? Bueno, si vemos que el costo de producción es de 1,000 pesos, quiere decir que va a haber días en que no va a vender nada
y su utilidad pues no va a haber utilidad, sino simplemente que lo que había invertido para producir pues lo va a perder, esos 1000 pesos. Ok, ya con esto tenemos nuestra tabla de nuestro modelo de generador de réplicas. Voy a agregar también para la variable aleatoria de salida, vamos a agregar el análisis como tal, que aquí sería utilidad promedio diaria, y vamos a ajustarla. Ok, estamos hablando también de dinero, entonces lo ponemos aquí entre paréntesis. Este también le voy a dar un formato de aquí a la hoja. Ok, vamos a ponerlo cada quien, bueno, pues ya a su gusto. Recuerden las fórmulas para la utilidad, para la variable de salida o el gráfico de estabilidad, es el promedio de todos los datos. Entonces aquí en esta parte ponemos promedio, abrir paréntesis. Recuerden, es seleccionar la celda y 2 puntos. Esto para que se vaya arrastrando el promedio, y la primera vez que se pone la celda, es decir, antes de los 2 puntos, un F4 para que se quede fija, y cuando arrastremos pues ya calcula en automático los promedios. Damos un enter. Si no se visualiza, recuerden, es por el ancho de la columna, hay que hacerla más grande. Aquí está, y voy, en este caso le arrastro hasta los 180 días. Ok, bien, aquí está. Ya con esto tenemos ya los valores, y también aquí arriba pues voy a copiar los estadísticos aquí de esta manera. Nada más aquí le voy a poner el formato, en lugar de dejarlo en amarillo le voy a poner este formato. Le pongo aquí copiar formato, le doy clic acá y ya me copia el formato en automático. Hay que recordar aquí, este es promedio, desviación, máximo y mínimo. Ok, ya con esto tenemos ya los datos para hacer nuestro gráfico de estabilidad. Selecciono los valores e inserto la gráfica correspondiente. Aquí vemos, por ejemplo, en esta gráfica que se me generó, muy bonita, ¿verdad? Aquí ya se ve que hay suficiente estabilidad para decir, fíjense, que en el largo plazo su utilidad promedio pues va a ser de 6,000 pesos. Esto quiere decir que pues aunque haya días con muchas pérdidas, va a haber con buenas ganancias, y en promedio pues sus ganancias se van a mantener estables en 6,000 pesos, ¿verdad? Ok, voy a poner esta gráfica aquí arriba. Y para este tutorial en particular únicamente voy a explicar estos pasos. Ya ustedes por su cuenta van a hacer el análisis del número de réplicas necesarias para que la utilidad promedio llegue a un estado estable. Es decir, meter estos datos de aquí al Minitab para identificar si siguen o no siguen una distribución normal, considerando el valor alfa y que se les dio en el problema, que es de 5%. Una vez hecho eso, aplicar la fórmula del número de corridas necesarias, y ya una vez que obtengan ese valor, pues hacer las modificaciones en la tabla de simulación, el modelo de simulación que se hizo. Una vez hecho esto, hay que hacer suficiente número de réplicas. El número de réplicas lo dejo a su consideración. Ha habido ejemplos en que hemos hecho 5 réplicas, otros donde hemos hecho 10, 15. Se recomienda que entre más réplicas mejor, porque los datos pues se pueden analizar estadísticamente de una manera más confiable. Se deja a su criterio cuántas réplicas utilizar. El error de la utilidad promedio que se maneja pues es que sea de 2 pesos, ¿verdad? Esto es para el momento de aplicar las fórmulas. De igual manera, recuerden, cuando hacen las réplicas hay que analizar todos los promedios, la utilidad promedio de cada réplica en Minitab para ver si sigue una distribución normal o no, y dependiendo de ello aplicar la fórmula de intervalo de confianza que corresponda. Una vez que ya tengan hecho todo esto, hay que hacer un reporte ejecutivo de su simulación de la venta de saborizantes y de la utilidad promedio. ¿Ok? Con esto finalizo el tutorial de la práctica 4. Espero que les haya sido claro. Hay que verlo tantas veces como sea necesario, y sobre todo que les quede muy claro el uso de las fórmulas y el por qué se están utilizando, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto.